Aquí fueron 8 personas que fueron detenidos, cada uno tiene su visión particular. Yo he podido conversar con varios peñas, me hice amigo varios peñas, pues en ese caso, como fue mi versión fue muy violenta. Yo estaba en mi casa, estaba con mi hija y su madre, y llegó policía, llegó golpe, derribaron la puerta, a mi hija la zamarrearon, a la Gabriela, que era mi pareja en ese tiempo, las trataron en el suelo, las desnudaron, le robaron plata de su cartera y allanaron la casa. Tuvieron como 4 horas allanando la casa, mientras a mí me tenían en una camioneta en una comisaría cercana en Los Ángeles. Hablo sobre la detención, hablo también ahí un poco muy subjetivo. No es la primera cosa que me ha pasado a mí. Cuando pequeño también fui allanado, mi casa fue allanada en el contexto de la operación Alfa Carbón, donde mataron a un tío mío. Mi casa fue allanado. Después me involucraron en el tema del Cabo Moyano. ¿No se acuerdan del Cabo Moyano? No, ya también estaba metido yo. Después me metieron en un caso en Argentina del José Aigo. José Aigo, un policía fronterizo, donde un milista y un frentista, tratando de pasar para acá. En un enfrentamiento dieron muerte a este José Aigo y también estaba ahí. Y después, ¿cierto? Viene el huracán y después terminamos con Los Ángeles, donde también, ¿cierto? Estaban ahí yo había pasado el auto para todo. Entonces, bueno, en esta detención hablo un poco de mi historia, que no es la primera vez que estoy metido en estos entuertos, ¿cierto?